Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos de nuevo a su espacio favorito de esta hora, a otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM. A partir de este momento les saludo a nombre de este inmenso equipo encabezado por Jaime Nestares en la gerencia general de la estación, Wilix Arcaya en la gerencia de producción, Carla Sons de la Loma es nuestra productora. Y Neomar Hernández no se encuentra hoy, pero nos dejó a su hijo mayor, Víctor Mejía, al mando de los controles. Como todas las tardes, les saluda Daniel Lara Farías. Les agradecemos a todos los que se encuentran conectados desde las distintas plataformas disponibles para que ustedes y nosotros con ustedes, podamos disfrutar de la opinión libre y de la información transparente de RCR 750M. RCR750.com es nuestra página web. Ahí está disponible todas las fórmulas para escucharnos. RCR750.com. Una maravilla. @RCR750 en Twitter y RCR750 en YouTube. Por supuesto, en YouTube pueden compartir con nosotros a través del chat y nosotros los leemos y por supuesto a través de ese chat recibimos sus reportes de sintonía. Está Marcé desde Bogotá, María Santos desde New York. ¿Quién más nos saluda aquí? Desde Irlanda, María Amelia Cabrera. Y Hernán Hernández, siempre hay alguien que sabe las cosas primero. Nos dice que Neomar se fue para Cabo Verde a cubrir lo de Alex Saab. Neomar Hernández se encuentra hoy realizando unas diligencias personales que requerían su presencia y el día de mañana se encontrará de vuelta con nosotros. Pero, bueno, aquí estamos. Y aquí seguiremos. Debo enviar varios saludos. Hoy es un día especial, 20 de agosto del año 2020. Y hay mucha gente a la cual debemos saludar. Quiero enviarle un saludo a una pequeña oyente que tenemos en este programa, que está hoy cumpliendo 5 añitos. 5 añitos está cumpliendo Adiel Mayora. Adiel Mayora, 5 añitos. Es la hija, y por supuesto le manda saludos a su señora madre, Lady Machado, quien nos dice que la niña, bueno, que es fan de el programa. Así que un saludo. Adiel Mayora, 5 años, una edad importante, 5 añitos. Debo saludar también a nuestra querida Carolina Domínguez, del Departamento de Prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, quien hoy está también de cumpleaños, está cumpliendo T5, que son T5. Ahí, plántese ahí, Carolina, T5, ni uno más, ni uno menos. Y hoy también está de cumpleaños nuestro querido amigo, periodista y cineasta, Manuel Guzmán Kisser, quien está cumpliendo también T5. Nuestro querido Manuel Guzmán, uno de mis los grandes hermanos que me dio la vida
a mi paso por Israel, a quien, a todos esos israelíes de origen venezolano que tuvieron a bien tenderme una mano en el que fuese quizás el momento más duro que me ha tocado vivir, pues él es uno de ellos y es alguien a quien siempre tendré que agradecerle haber podido salir del hoyo y estar hoy aquí hablando frente a ustedes. Un gran abrazo, Manuel, y que tu cumpleaños sea hoy de gran provecho. Un abrazo también a Carolina, un abrazo también a Adiel Mayor. Cumplido estos requerimientos de cumpleañeros, hay que hacer notar algunas cosas. El señor que se hace llamar el Potro Álvarez ha anunciado a través de su cuenta personal en Twitter que se encuentra contagiado del virus chino. Como ustedes sabrán, este señor Antonio Álvarez, que a ratos es reggaetonero, o sea, yo no sé cómo presentarlo ya al señor, porque entiendo que él fue pelotero, fue reggaetonero o merenguero, yo sé que era lo que cantaba él, en realidad, no lo sé. Además, el señor era director, ¿cómo se llama? El apodo del tipo es el Potro y lo ponen de director del hipódromo. ¿Ah? ¿Lo has visto? Eso fue como cuando en el gobierno de Carlos Andrés pusieron a Jonathan Coles, director del ministro de Agricultura. Entonces, Jonathan Coles. Y a Martínez Moto, ministro de Transporte y Comunicación. Unas cosas graciosísimas como mandas a hacer. En fin. El Potro Álvarez, bajo cuyo cuidado se había colocado un mega hospital para la atención, un mega hospital buenísimo, el mejor de Sudamérica, en el Poliedro de Caracas, para la atención de los enfermos del virus chino, que iban a salir de allí renovados porque iban a entrar al Poliedro y no sé si iban a poner de fondo una grabación con la voz de Maite Delgado diciendo aplausos Poliedro, tal, iba a entrar la gente allí, iban a salir allí completamente sanos. Bueno, eso estaba bajo el mando del Potro Álvarez. Chicos, ¿y qué cosa? El Potro Álvarez se enferma y no se queda en su propio hospital. ¿Para dónde se fue el Potro? Bueno, el Potro parece ser que se fue galopando a otro sitio. Él dice en su cuenta personal en Twitter, y yo voy a leer lo que el señor Antonio Álvarez, alias el Potro Álvarez, dijo. Dice: di positivo para COVID-19 y estoy recluido en el hospital de Fuerte Tiuna con síntomas fuertes. En el Poliedro solo tenemos asintomáticos y por eso no estoy allá. Hacerle una explicación, todo tiene una explicación, amigos, ustedes son muy mal pensados, siempre con el mal pensamiento por delante. ¿Por qué, Alba Medina? ¿Por qué? ¿Por qué? Que Dios haga su voluntad y proteja a cada uno de los que hoy luchamos por la vida. Ah, es que cree en Dios el Potro Álvarez. Mira, eso no lo sabía yo. Al final pone bendiciones y pone un emoticón con las dos manos así unidas, pidiendo que recen por él. Bueno, el Potro Álvarez. Bueno, que se mejore, señor. Otra persona, no de una forma tan abierta ni explícita, pero que quizá nos lleve a pensar que son ciertos los rumores de que tiene el virus chino, es Rafael Lacaba. Rafael Lacaba publicó en su cuenta personal en Twitter una imagen de un murciélago, porque esto no es un murciélago, esto es un murciégalo. De verdad que el Lacaba sí es ridículo. Entonces el murciégalo de Lacaba tiene una cruz blanca en el pecho.
Y el tipo dice en su Twitter, Dios mediante volveré para la arrechera de mis enemigos. Es lo que dice el señor Lacaba. Y lo haré más fuerte que antes. Venceremos. Ah, 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 ah. Pero ¿qué clase de declaración es esa? ¿Qué clase de declaración es esa? Qué poca solemnidad. Cosa más sencilla. Creo que el Potro, fíjate, que no es político, sino deportista reggaetonero, le quedó un poco mejor. Porque el señor dijo, mire, me encontraron los síntomas, estoy en tal hospital, no estoy en el otro, porque allá es sintomático, está, y gloria a Dios, y ya está. Pero, no, este se pone, saca un murciélago. Este sí no, no, fíjate, también Dios mediante. También cree en Dios Lacaba, chico. Claro que sí, vale. Todo el mundo cree en Dios cuando el avión se está cayendo. Claro que sí, claro. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Yo me imagino, toda esta gente fue para el velorio de Darío Viva. Porque Darío Viva lo ve, un despropósito, me van a perdonar. Pero eso de que una persona haya muerto por el virus chino y hayan hecho no solamente un velorio de cuerpo presente, sino una aglomeración pública y que para rendirle honores, oiga, por favor, en medio de una pandemia infectocontagiosa como la que tenemos, de un virus de la velocidad y de la fuerza de contagio que tiene. Entonces ellos fueron y se reunieron todos ahí, se dieron besos con lengua todos ahí. Chicos, entonces están todos contagiados. ¿Qué necesidad había de eso? No sé. Ahora, me dice una experta en la materia, una experta dracutóloga que yo tengo aquí, mi querida Alicia, ella es experta dracutóloga. Y mi experta dracutóloga me dice que ella no cree que esté enfermo del virus chino. Porque si el virus chino empezó por una sopa de murciélago, Lacaba debería ser inmune, porque como él dice que él es un murciélago, ¿verdad? Bueno, eso es una hipótesis importante, interesante. ¿Qué está pasando con estos tipos? ¿Qué está pasando? Bueno, hay que decir lo siguiente. Ustedes se acuerdan, ustedes sí se acuerdan porque ustedes tienen buena memoria. Ustedes se acuerdan cuando hace 3 meses o 4, esto arrancó, las cuarentenas estas arrancaron por ahí como por marzo, ¿verdad? Bueno. ¿Ustedes se acuerdan cuando durante 3 meses consecutivos todo el alto régimen chavista, toda la nomenclatura, a una sola voz repetían como un mantra que en Venezuela no había riesgo con el virus chino, que eso aquí no iba a tener mayores complicaciones, que estábamos blindados y que aquí todo estaba controlado? ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan cuando ustedes se acuerdan? Porque ustedes tienen buena memoria igual que yo. Entonces, eso es bueno recordarlo. Todos estos señores que están hoy enfermos se pasaron 6 meses diciendo que no había nada de qué preocuparse en Venezuela y que tenían el virus controlado. Después sacaban unas hipótesis peregrinas, que ese virus era importado, que nada más habían casos en estado fronterizo. Pero ¿y en qué estado fronterizo vive el Potro Álvarez, Dios mío? Yo no sabía que Carabobo, de donde es el gobernador Lacaba, en el estado fronterizo, ni Vargas, de donde es Carneiro, ni Yaracuy, de donde es León Heredia, ni Sucre, de donde es Rojas, ni Miranda, de donde es Héctor Rodríguez. Después dijeron que los contagios se estaban viendo fundamentalmente en el estado Miranda, en el este de Caracas. Oiga, yo no sabía que Lacaba vivía en el este de Caracas. Me estoy enterando. Y la última hipótesis peregrina de estos irresponsables que han jugado con la verdad es que todo esto comenzó, que esto se está grabando por culpa de Brasil, Perú, Colombia y Chile y Ecuador,
que están expulsando a venezolanos infectados y lo están mandando por las trochas. Y crearon el término de los trocheros y el término de los bioterroristas. Que por cierto, quien habló de los venezolanos que querían regresar a su país en medio de esta pandemia como bioterroristas fue el cura diabólico Numa Molina. El cura chavista Numa Molina. También se enfermó el señor. ¿Será que Numa Molina estaba echando la bendición en una trocha? Pregunto yo. ¿Por qué trocha entró al país Diosdado Cabello, que se enfermó? ¿Y será que el Potro Álvarez iba a galope por alguna trocha de esa y por eso se enfermó? Por cierto, Freddy Bernal también está enfermo, ¿no? No entiendo. Crearon esas terminologías del virus comunitario y del virus importado. Casos comunitarios y casos importados. Me pregunto yo, ¿Carneiro es comunitario o es importado? Me pregunto eso. Quisiera yo saberlo. Porque a esta altura ya uno no sabe, ¿no? Si estos tipos, ¿en qué andan? Qué cosa tan rara. Qué sordio se ha puesto el chavismo, ¿verdad? Ya no hayan ni cómo denominarse ellos mismos. Una cosa rarísima. En fin. ¿Ves? ¿Qué te puedo decir? Vamos a ir al corte comercial y al regreso venimos con nuestra sección histórica de los jueves. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Por ejemplo, si te gusta la mantequilla de maní, tienes que probar la textura y el sabor de su helado de maní. Te encantará. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. ¿Necesita hacer una remodelación o instalación en porcelanato, cerámica, mármol, spacato, entre otras? Llame a Mundo de Remodelaciones, 414-032-5419. Trabajos 100% garantizados y confiables. Quedará satisfecho. Yo lo recomiendo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Recordar hechos y situaciones de la historia forman parte de nuestro día a día. Y hoy vamos a comparar aquellos momentos de ayer y hoy. La historia no miente. No miente, de ninguna manera. En Venezuela se habla de fraude electoral como si fuese una cosa que empezó con la llegada de Chávez al poder. Y el fraude electoral en Venezuela es tan viejo quizás como la República. De hecho, la primera gran acusación de fraude electoral que hubo en Venezuela ocurrió en el año, en la elección en 1811, cuando se estaban escogiendo los diputados que iban a formar parte del Congreso, el primer Congreso de la Venezuela que quería ser independiente. Ya allí hubo unas denuncias de fraude electoral por la elección de un representante, nada más y nada menos, ¿dónde más? En Vargas, claro, en Carayaca. Es famoso ese caso.
Entonces, el tema del fraude electoral, para quienes creen que es una cosa nueva, reciente, ahora que se está discutiendo con esto del 6 de diciembre, pues pasan por alto la historia, y la historia no miente. El primer gran conflicto que surge en Venezuela a raíz de una gran denuncia de fraude electoral se vivió cuando a finales del siglo XIX el que sería quizás el primer fenómeno popular, el primer líder popular que se recuerde, apareció en el horizonte haciendo campaña al modo de los Estados Unidos, haciendo mitines, dando discursos, llamando a la gente a votar, etc. Ese señor es conocido como el Mocho Hernández. El Mocho Hernández se enfrentaba a una campaña electoral en contra de quien estaba gobernando y pues enfrentándose a el continuismo de Joaquín Crespo a través de su ungido Ignacio Andrade. El Mocho Hernández se enfrenta a él y todos los relatos de la época señalan que el gobierno de Joaquín Crespo tomó los centros electorales e impuso a su candidato como ganador. El Mocho Hernández, que ya venía, desde que se alzó en armas desde que nació, por supuesto, se fue a la guerra contra el gobierno. Se fue a la guerra y a pesar de que perdió, de que no ganó la contienda por su reclamo ante el fraude electoral del cual fue víctima, el presidente saliente, Joaquín Crespo, puesto a la cabeza de los ejércitos para combatir al Mocho Hernández, murió. Lo mataron. Era un tiro. Era un incidente que todavía hoy se discute qué fue lo que pasó en la Mata Carmelera, sitio donde fue asesinado. Ese se podría decir que es el primer gran caso de fraude electoral trágico, o sea, con ribetes trágicos, horribles en Venezuela. Pasarían unos cuantos años hasta el año 45, cuando se decía que el sistema electoral que existía era un sistema electoral fraudulento. ¿Por qué? Porque cuando se muere Juan Vicente Gómez, se creía que iba a haber democracia plena en Venezuela y lo que había era un sistema electoral donde podían votar solamente los hombres mayores de 21 años y que se consideraran ciudadanos, es decir, que fuesen propietarios. No había voto masivo, ni era un voto directo, ni era un voto secreto, ni era un voto universal, sino que escogían a un Congreso que a su vez era quien escogía al presidente. Eso, se pensaba que en el año 45 iba a ser la última vez que se hiciera una elección de ese tipo. Y todos los factores políticos, entiéndase, Jovito Villalba, Rómulo Betancourt, el Partido Comunista, todos los que andaban por allí, por esa época, concertaron y convinieron que sí, que estaba bien, que esa iba a ser la última elección de segundo grado que sería en Venezuela y que pero que el candidato iba a ser el señor que luego, bueno, le ocurre lo que le ocurre. Este señor que lamentablemente corre con la mala suerte de haberse vuelto loco al momento de asumir la candidatura, que es Diógenes Escalante. Con la excusa de que ese sistema electoral era fraudulento, Rómulo Betancourt y Pérez Jiménez armaron una conjura, se alzaron y tumbaron al gobierno. Eso fue lo que ocurrió. Y a partir de ese momento empieza a hablarse de que lo correcto era el voto universal, directo y secreto. Y las primeras elecciones, donde todos los venezolanos, hombres y mujeres mayores de 18 años, sin importar su condición social, pudieron ir a votar, ocurrió al momento en que se escogió la Asamblea Nacional Constituyente, que desde el año 46 hasta el año 47 redactó la nueva Constitución. Redactada dicha Constitución, se hizo la primera elección presidencial con un sistema universal, directo y secreto. Y los venezolanos escogieron a Rómulo Gallegos como presidente. 9 meses duró el señor en el cargo. Ese fue el destino trágico de esa primera elección.
¿Garantiza una elección universal, directa y secreta que quien resulte electo termine su periodo? Por supuesto que no. Caído Gallegos, creo que al año, Gallegos cae en el 48, a los 2 años su sucesor, Carlos Delgado Chalbó, cae asesinado y queda en el poder Pérez Jiménez. ¿Y qué hace Pérez Jiménez? Convoca unas elecciones. Claro. Convocan unas elecciones a una asamblea constituyente en el año 52 con los partidos principales prohibidos. El Partido Comunista y la Acción Democrática estaban prohibidos y solamente podían actuar libremente URD de Jovito Villalba, uno de los grandes líderes populares de Venezuela, y Rafael Caldera. Fueron a las elecciones y todo indica que fue el partido URD de Jovito Villalba quien ganó esas elecciones. Y le desconocieron el triunfo. Y se habla de un fraude electoral en el año 52. ¿Qué resultó de ese fraude? Jovito Villalba fue expulsado del país. Pérez Jiménez se quedó en el poder hasta el año 58. La historia que han escrito fundamentalmente los ADECO dice que a partir del año 58 se instaló la democracia plena en Venezuela y que, bueno, que todo eso se alteró cuando en el año 98 llegó Chávez al poder. Antes de eso, aquí no había fraude, aquí todo era una belleza, todo era una maravilla. Los chavistas llegaron en platillos voladores. Pero resulta ser que en el año 68 ocurre el gran reclamo de Luis Beltrán Prieto Figueroa. Porque Prieto Figueroa, que quería ser candidato presidencial del partido de gobierno Acción Democrática, denuncia a Gonzalo Barrios y a Rómulo Betancourt y a el resto de los dirigentes de Acción Democrática de haberle robado, de haberle hecho fraude en las elecciones internas del partido. Luis Beltrán Prieto Figueroa ganó esas elecciones internas. Todo lo indica así. Pero resulta ser que Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios, Raúl Leoni y otros dirigentes históricos de la misma generación de Prieto Figueroa decían que Prieto no podía llegar a ser presidente. ¿Por qué? Porque era comunista, según ellos. Prieto Figueroa se va junto a Jesús Ángel el Indio Paz Galarraga, tío, por cierto, de Osvaldo Álvarez Paz, y funda el Movimiento Electoral del Pueblo. Pero el origen de la división de AD fue un fraude electoral, un fraude interno. Se robaron la convención dentro de Acción Democrática. Eso fue en el año 68. En el año siguiente, que fue el año 73, intentando definir la elección del candidato del partido COPEI, siendo los candidatos a ser abanderados como los designados por COPEI en las elecciones presidenciales siguientes, el señor Luis Herrera Campins y el señor Lorenzo Fernández. Luis Herrera Campins fue víctima de un fraude electoral en la convención que se realizó en las instalaciones del Radio City en Plaza Venezuela. Esto se lo estoy contando de memoria. En el Radio City de Plaza Venezuela se dio el famoso suceso llamado el maletinazo, según el cual a un dirigente copellano, del cual se sabe su nombre, siempre han acusado a José Curiel de haber sido la persona a la cual se mandó desde el comando de campaña de Lorenzo Fernández, que era el candidato calderista, por cierto, para que se compraran delegados de Luis Herrera Campins y se volteara el resultado final de la convención. Eso lo denunció Luis Herrera, eso no lo estoy contando yo. La diferencia entre Luis Herrera y Prieto Figueroa no aguantó y se fue y fundó otro partido. Luis Herrera Campins se tragó el sapo y dijo, yo voy a esperar. Esperó, Lorenzo Fernández perdió frente a Carlos Andrés Pérez y en el 78 el candidato presidencial de COPEI fue Luis Herrera y ganó las elecciones. Cada quien hace las cosas a su manera. ¿Qué se puede contar posteriormente sobre el fraude electoral? Bueno, cuando dentro de los propios partidos empezaron a robarse las elecciones, ¿qué podría esperarse usted en las elecciones nacionales? ¿Usted sabía que en el Consejo Supremo Electoral se negociaban los diputados después de las elecciones? Por ejemplo, resulta ser que COPEI, un dirigente histórico de COPEI, cualquiera, no salió electo diputado en el estado Cogede.
Y un dirigente histórico de AD en Guárico no salió electo diputado, le faltaron votos. ¿Qué hacían AD Copa y cuadraban? Bueno, mira, yo te doy un diputado por Cogede y tú dame uno por Guárico. Esas cosas se hacían en el Consejo Supremo Electoral. Gracias a esos arreglos fraudulentos, se permitió la entrada al Congreso de una buena cantidad de diputados de partidos minoritarios para que fueran a votar a favor de cualquiera de los partidos mayoritarios. Así entró Godofredo Marín del partido Hora, así entró Gonzalo Pérez Hernández, que fue diputado como por 30 años de esa manera, así entró Pedro Tinoco en su momento, así entraron varios diputados negociados, porque lo que hacían era negociar. En el año 91 se vivió lo que fue la catástrofe final de Acción Democrática. Para los que creen que lo que hay ahorita es una catástrofe, bueno, no han visto llaga. La última gran catástrofe de Acción Democrática fue cuando en el año 91, bueno, Luis Alfaro Cero se robó la convención interna de Acción Democrática, matando todo el liderazgo emergente, encabezado, entre otros, por Héctor Alonso López, por Johan Peroso, por gente como, bueno, dirigentes de la categoría de Yuri Campos, que venía de ser secretario juvenil de Vargas, un gran dirigente, una gran persona. Bueno, se robaron la convención, se quedaron con el partido. Entonces, ¿qué vienen a hablar ahorita de que el fraude electoral empezó en el 98? En Venezuela el fraude electoral nació con la República. Al venezolano le gusta robarse las elecciones, ¿vale? El venezolano no cree en las elecciones libres. Esa es la realidad. ¿Queremos acabar con el fraude electoral? Bueno, tenemos que resetearnos como venezolanos, porque nunca hemos tenido elecciones libres, nunca hemos tenido democracia, aunque lo hemos intentado. Vamos al corte comercial y al regreso queremos escuchar sus opiniones al respecto. 482-9750. 482-9750 es nuestro número de teléfono. Si se encuentra fuera de Caracas, debe marcar el 212. Y si se encuentra fuera de Venezuela, 58-212-482-9750. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Muchos mensajes a través de nuestro chat en YouTube. Y por supuesto, esperaremos que nos diga producción cuando tengamos llamadas telefónicas. Recuerden que el número para comunicarse con nosotros es el 482-9750. Arturo Solórzano nos envía saludos desde Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander, estado Miranda. Y nos dice, o sea, que Andrés Velázquez es el Mocho Hernández de esta época. Se metan con Andrés. Respeten a nuestro Andrés. Hernán Hernández pregunta si el Mocho Hernández es familia de Neomar. Bueno, y tuyo también, Hernán, seguramente. Aquí tenemos algunos otros comentarios. Saludos a José Mendoza, Javier Abreu. A María de Bigot me pregunta, ¿a qué edad empezaste a leer? Yo empecé a leer a los 4 años, María. Y bueno,
nada. Cuando uno tenía curiosidad, buscaba a ver qué era lo que pasaba. Yo siempre fui curioso por saber las cosas. Yo veía un nombre de un político y yo normalmente cuando uno es niño, uno no le da la mente para estar leyendo probablemente un artículo de opinión, pero yo leía cosas que me llamaban la atención. Por ejemplo, una cosa que recuerdo, una vez estoy leyendo, yo veo los obituarios. Entonces yo veía los obituarios y veía las páginas sociales, las fotos de la gente en la fiesta y todas esas cosas. Mire, de las cosas que uno se entera con los obituarios y las fotos de las páginas sociales, ¿sabes? Pero sobre todo en la Venezuela de aquella época. Usted quiere hacer una investigación sobre la vida de Venezuela en determinada época, váyase al periódico, a la hemeroteca y léase los obituarios y las páginas sociales. Y ahí va a ver quiénes eran, dónde estaban, con quién andaban y en qué terminaron. Y yo recuerdo haber visto una vez se murió un dirigente, ¿no? Entonces veo aquel cuerpo de los obituarios lleno de obituarios para lamentar la sensible pérdida de un señor llamado Neri Mago. Y yo pasaba la página, y yo decía, Neri Mago, Dios mío. Y en aquella época no existía Google, que uno viene ahorita a Google, mete Neri Mago y te sale quién era. O sea, que el tiempo uno iba y le preguntaba a la mamá o al papá, ¿quién es Neri Mago? Entonces tú te terminabas sabiendo quién era Neri Mago por los prejuicios que pudiesen tener los padres de uno. Entonces, ese era un tal por cual, o ese era un no sé qué, o ese era un señor que hacía tal cosa, hijo. Entonces uno, por ahí más o menos era que se enteraba. Erly Colmenares nos dice, Venezuela ha estado de fraude en fraude electoral sin contar el resto de los fraudes. A Jovito Gaño lo sacaron del país, dice Hernán Hernández. Luis Morón dice, los políticos han hecho con Venezuela lo que le ha dado la gana con las elecciones. Nos dice por aquí también María de Bigot, lo del robo de votos a Luis Beltrán Prieto es correcto. Gracias por contar la historia, nos dice José Luis Petit. Gaby Quintero nos saluda desde Houston, Texas, y tenemos la primera llamada telefónica de la tarde. Producción. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, mi hermano. Dani, buenas tardes. Es Leo Arrieta de Coche. Adelante, Leo. Mira, Daniel, muy buena la exposición que hiciste, ¿no? De donde venían los fraudes. Para felicitarte para que, o sea, Venezuela tenemos que ir a la historia en verdad para que surja esa Venezuela honesta, Daniel. Ya estamos cansados, chicos, de tanta corruptela, de tanta sinvergüenzura y estar apoyando, porque nosotros lo vemos y no decimos nada, Daniel, para meterme yo en tantas cuestiones que yo he visto, ¿no? Pero fíjate tú, en eso que tú dices de que se trampeaban y se ponían, decían, no, los adecos y los copellanos roban los votos, en las mesas no se robaba nada, Daniel, nosotros éramos la gente más honesta y más pendeja, y me disculpa la expresión, que podíamos haber, porque nosotros trabajamos en las mesas, contábamos voto a voto, cerrábamos las actas y las pasábamos al regional, que se llamaba regional, y ahí es donde hacían el guiso. Dígame, tú no nombraste a García Ponce, que todo el tiempo lo ponían de diputado por portugués, y no sé si él conoció alguna vez en portuguesa. A todos estos comunistas, los adecos y los copellanos metían allí en esa cuestión, sacando 3 votos, no solamente para diputado, Daniel, para concejal, inclusive en elecciones internas, de ir yo contra otro compañero mío, para nombrar autoridades dentro de los partidos, y allí, chicos, los trampeaban a uno y lo robaban y después lo sacaban del partido. Esa es la realidad de Venezuela, y por eso es que yo digo, mira, para nosotros salir de esta desgracia que tenemos que limpiar nuestra casa. Nosotros ya sabemos lo que es este régimen, los conocemos uno a uno, pero tenemos ahí encapillados unos cuantos dentro de esa oposición sin vergüenza, falsaria como le dices tú, y entonces no podemos hablar de ellos porque de una vez nos caen ciertas personitas que estamos dividiendo, que estamos restando. No vale que se vayan con ese cuento a otras partes, ¿me entiendes? Igual que con el cuento que tienen ahora, Daniel, de que, ay no, si nos dan condiciones, vamos a votar. O sea, ahora de esa oposición cohabitadora
tiene ahora ese cuento, que si les dan condiciones van a votar. ¿Qué vamos a votar, chicos, con un régimen de esta naturaleza? Con el Tribunal Supremo de Justicia en sus manos, la Fiscalía en sus manos, el CNE en sus manos, y están buscando, mendigando para ver si le dan alguna oportunidad de que ellos digan que hay que ir a votar, Daniel. Hay que acabar con todo eso, Daniel, para ver si surge esa nueva Venezuela. Gracias, mi hermano. Gracias, Leo, por tu comentario. Ni una coma que agregarle. A través de nuestro chat de YouTube nos dice Ricardo Alonso: el hombre del maletín era Rafael Clarencio González. El fraude de Copey, te refieres, no fue en la convención, sino antes con el maletinazo. Pero ahí tienen el dato que tiene Ricardo Alonso, que tiene pinta de copellano. Seguramente tiene, porque los copellanos escuchan este programa, yo lo sé, y los calderistas también. Ojo, el derecho a réplica para todo el mundo. Aquí yo no tengo ningún problema con eso. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Adelante, su nombre, por favor. Alonso Becerra. Alonso, adelante. Te felicito por ese recorrido, por ese pasaje que has hecho respecto al tema del fraude, que no es nada novedoso en Venezuela, no solamente desde el CNE, sino hasta en las carreras de caballo tengo entendido que ha habido fraude. Te felicito por tocar este tema interesante y que sirve pues para que la gente tenga una idea, pulse su opinión en cuanto al fraude al cual estamos sometidos permanentemente los venezolanos. Buenas tardes. Muchas gracias, Alonso Becerra. Aquí nos dice María Alexandra Díaz: Daniel, saludos desde Montesano. Saludos, pueblo de Montesano, ¿vale? Pero allá vivía unos familiares míos, los Farías, en la principal de Montesano, hace años, bastante que fui yo por allá, ¿vale? Y al Callejón 10 de Marzo, que quedaba por ahí, también tenía mi tía Elba por allí, ¿vale? Oye, qué recuerdo. ¿Cómo hice política yo en Montesano, Dios mío? ¿Cómo pegué yo afiches, cómo repartí yo volantes, cómo me metí yo en ese barrio? Por todas partes, ¿vale? La gente de Montesano. Aquí nos dice Carlos Moser: Daniel, saludos, aclárame. Acción Democrática para la época tenía o no conocimiento de que Pietro era de izquierda. Estimado Carlos, Acción Democrática es un partido de izquierda. Todos eran de izquierda. Lo que pasaba con Prieto Figueroa es que, según entiendo, Prieto Figueroa tuvo algunos problemas. Prieto Figueroa, acuérdate que Prieto Figueroa, Rómulo Betancourt, Gonzalo Barrios y Raúl Leoni eran 4 dirigentes históricos que formaron parte de la generación del 28. Ellos eran prácticamente hermanos, esa es la verdad. Pero el paso de Prieto Figueroa por el Ministerio de Educación en el gobierno del trienio Adeco causó muchos problemas. Prieto Figueroa, con sus ideas del Estado docente y su pelea con la iglesia, generó ciertos problemas. Eso dejó marcado a Prieto Figueroa como un tipo anticlerical y de extrema izquierda. Y después los problemas internos de Acción Democrática con gente como Paz Galarraga y otros dirigentes más, bueno, se convirtieron en un grave problema y terminó pasando lo que pasó. Pero ¿cuál es el problema? Si todos eran dirigentes y militantes del mismo partido, que escoja la militancia, ¿verdad? Bueno, vamos a una elección interna. ¿Quién ganó? Ganó Prieto. Bueno, Prieto es el candidato. ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer más nada. Lamentablemente, esa mentalidad en Venezuela, lo que decía Leo Arrieta, bueno, pero si se roban los votos en los sindicatos, se roban los votos y se pelean, hacen fraude en las juntas de condominio. ¿Cuántas veces usted que me escucha no ha habido un rollo en el condominio porque hicieron una reunión sin quórum y nombraron una nueva junta de condominio y se arma aquella sanpablera? Eso nosotros estamos acostumbrados a verlo en Venezuela. Eso es una realidad. Para que vengan a estarle echando cuento a uno a esta altura. Rafael Díaz desde Chicago, Illinois. Isabel Lache nos envía también sus saludos. No sé si tenemos más llamadas, producción. Una llamada adicional. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Conmigo. ¿Cuál es su nombre? Carmen Hernández. Mire, es adelante. un placer hablar con ustedes. Los oigo siempre, así esté donde esté, corro porque los tengo que oír. Son el programa más importante
para mí en todo el día. Pero yo quisiera que con tanto que usted sabe, tanto que usted se ha preparado y lo interesante que ustedes los dos son, que tratemos es de unir a Venezuela esta vez, a ver si salimos de este desastre. Porque si no nos unimos, si seguimos sacando toda la basura que tenemos atrás, no nos vamos a unir nunca. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos la basura escondida? No, no hay necesidad de dejarla escondida. ¡La quemamos! Bueno, en eso estamos. No, en eso no estamos. La quemamos. Pero bueno, en eso ahorita tenemos que tratar de salir adelante de esto que tenemos, que no se puede más. No se puede más. Entonces, vamos a tratar. Usted es brillante, a mí me encanta. Es brillante porque a mí la persona estudiosa, preparada como ustedes, yo soy abogada. Y me vuelvo loca por ello. Pero hay que tratar de que nos unamos para que logremos salir de esta basura que tenemos encima, de todo este desastre. Le suplico por lo que más quiera que trabajemos para unirnos. ¿Ok? Muchísimas gracias, señora Hernández. Lamento no poderla complacer porque yo no me uno con corruptos ni con delincuentes. Por supuesto, yo a esa oposición que hace llamados a la unidad, la trato igual a como usted dice, que hay que tratar a la basura, hay que quemarla. Porque del chavismo yo espero lo peor, pero que se hagan pasar por opositores, que se hagan pasar por representantes míos para vender mis derechos frente al régimen. Esos merecen no solamente mi desprecio, esos merecen no pararse jamás. Así que si ese chantajito de la unidad, de que usted es inteligente y entonces hay que ir, sea más inteligente y vamos por la unidad, pues déjeme decirle que yo no sé si soy tan inteligente, probablemente no, porque a mí, como yo siempre digo, se me quema la tajada y las arepas no me quedan redondas. En tal sentido, pero lo que sí le digo y le digo siempre es que mi opinión es mía y de nadie más, yo no quiero convencer a nadie, pero lo que sí estoy perfectamente claro es que yo con corruptos y con delincuentes no me voy a unir nunca, porque para eso me criaron con suficientes valores. Al que yo vi en chancleta, y lo veo ahora con zapatos Ferragamo, sin haber trabajado nunca, hecho millonario de la noche a la mañana, solamente por pasar por un cargo político, con ese yo no me voy a unir jamás, llámese como se llame. Vamos al último corte comercial y ya venimos con la parte final del programa y así nos va. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios.
por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos en la parte final de Y así nos va. Algunos comentarios adicionales que tenemos. Saludos a Minerva desde Alicante. Saluda a Minerva. Por aquí nos dice saludos a Kevin Ibáñez, siempre en sintonía también. Por aquí nos dice Darwin Rojas. Ahora salió Guaidó. Bueno, él dice, ahora voy a leer textualmente porque no digan que yo me estoy metiendo con Guaidó. Esto lo dice Darwin Rojas. Voy a respetar, voy a ser fidedigno con sus palabras. Ahora salió el batracio de Guaidó con un video de lucha que parece como si ese experimento fallido llamado presidencia interina jamás hubiese existido. Dice Franca Troade, los venezolanos aún no se enteran que en Venezuela después de Pérez Jiménez siempre fue socialista y antes también porque Pérez Jiménez era un socialista con uniforme. Lo que pasa es que los perejimenistas no están preparados para esta discusión. Por aquí nos dice saludos a Carlos Veroes, a Pablo Carrillo, quien dice que es muy importante para entender, se le llamó la política del gallinero. Interesante. Saludos a Kenny Castañeda, quien nos dice que hoy salió Enrique Mendoza diciendo que tenemos que ir a votar. Mira, ahora que me nombras a Enrique Mendoza, por eso es que yo les digo, estos políticos van a llamar a votar, porque ellos están acostumbrados al fraude. Enrique Mendoza es la única persona en la historia de Venezuela que ha sido condenado por un fraude electoral. Les voy a contar esta historia rapidito. Cuando Enrique Mendoza en el año 89 fue electo alcalde del municipio autónomo Sucre, en aquel momento el candidato que iba contra él, que si no me equivoco era el señor Elvitar de Acción Democrática, denunció que le habían robado las elecciones y lo logró demostrar. El señor logró demostrar en tribunales que Enrique Mendoza se había robado las elecciones, chicos. ¿Que cómo se las robó? Les cuento. Se demuestra que en un arreglo regional, el secretario general de Acción Democrática del Estado Miranda, el secretario general de COPEI en el Estado Miranda y el secretario general del MAS, Movimiento Socialismo, para los que le prenden velas a Teodoro. Bueno, esos tres personajes, jefes de los partidos del Estado Miranda, se pusieron de acuerdo para que en todo el Estado Miranda se aplicara la siguiente sinvergüenzura. Como los miembros de los partidos eran los miembros de mesa, antes de abrir las mesas, cuando se estuvieran armando las cajas, se iban a meter en todas las cajas, 50 votos a la gobernación para Acción Democrática, 50 votos a la alcaldía del municipio que fuese para COPEI y 50 votos al Consejo Municipal para el MAS. Ese era el arreglo. Ese fue el arreglo. ¿Qué pasó? Que en el municipio autónomo Sucre, el candidato se dio cuenta de que por ese arreglito él perdió las elecciones. Y entonces él se buscó un abogado y demandó. Ese abogado es el doctor Víctor Bolívar. Y defendieron el caso y lo ganaron. Y fueron más de 20 personas, miembros de mesa, presos. Más de 20 personas fueron presas. Y se ordenó repetir las elecciones. Pero como todo era sinvergüenzura, para que no como lo habían hecho en todo el país, se repitieron las elecciones, pero no se desproclamó a Enrique Mendoza, que es lo que debieron haber hecho, desproclamarlo. Dejaron a Enrique Mendoza temporalmente como alcalde y ese señor agarró la alcaldía, por supuesto, y compró las elecciones, comprando los votos que había a punta de techos de planchas de zinc y de sacos de cemento. Entonces, que salga ahora Enrique Mendoza a pedir que vayan a votar porque las condiciones fraudulentas no importa, es consecuente con Enrique Mendoza, porque Enrique Mendoza le debe su carrera política al fraude electoral. Después de ganar en el 89, ganó en el 92
y salió en el 95 a ser gobernador del estado Miranda, fue reelecto en el año 98 y hasta el año 2004 el señor sonaba como candidato presidencial. Entonces, de esa caterva de políticos fraudulentos, balurdos, ladrones de voto, y si se roban el voto no se van a robar los reales del presupuesto, pero por supuesto que sí, sino que me explique el señor Enrique Mendoza cómo es eso que él está desempleado desde el año 2004 y anda por ahí tan tranquilo. ¿De qué vivirá el señor Enrique Mendoza? ¿De la pensión del seguro? Explícanos, Enrique Mendoza. Antes, si tú quieres que la gente vote, explícale primero de qué vives tú. Esas son las preguntas que hay que hacer. Lo que pasa es que uno las hace y se molestan. Dice, ay no, Daniel es un odioso. Ay no, Daniel, tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, ¿cómo vamos a hacer, Daniel? Vayan y únanse con Enrique Mendoza y me cuentan cómo les va. A Irene Sáenz le fue malísimo yo con esa unión. No sé si sabían, pero eso lo hablaremos otro día. Gracias a todos por habernos acompañado esta tarde. El día de mañana, que es viernes, viene Neomar Hernández, viene recargado, viene con fuerza, a darse con fuerza y sin compasión. Neomar vuelve, Daniel vuelve. Chávez no, porque se murió. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.